Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Como no es de nuestro grupo, se lo prohibimos. Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una enorme piedra de molino y lo arrojen al mar. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el cielo que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Por este Evangelio se borren nuestros pecados. Este domingo me hace recordar en estos textos una lección de teología que nos impartía un sacerdote a los seminaristas de aquella época. Esa lección nos hacía notar lo siguiente: toda verdad, venga de donde venga, viene del Espíritu Santo. Y es que tanto la primera lectura de este domingo, tomada del libro de los Números, donde Moisés ha pedido a Dios ayuda, repartiendo su espíritu sobre 70 ancianos, y en ese texto se nos contó que de pronto aparecen dos profetizando que no están metidos en la cuenta, en el grupo, Eldad y Medad, suscita celos. Y resulta que Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, al ver que aquellos dos hombres que no le estaban cercanos a ellos y estaban distanciados del grupo, comenzaron a profetizar,
le dijo: Señor, prohíbeselos. Hay un paralelismo, dicen los biblistas, sinonímico le llaman ellos, cuando hay relación entre el relato de la primera lectura cada domingo con el Evangelio. Y algo de esto sucedió en esta narración que acabamos de escuchar en el Evangelio de Marcos. Fueron testigos los discípulos de Jesús que uno que no era de ese grupo había echado demonios en el nombre de Jesús. Inmediatamente esto también suscitó malestar, celos, envidia. Y la lección de este domingo es acerca de la acción universal del Espíritu Santo, que se le da a quien Él quiere y como quiere. Creo que es importante que marquemos, antes de seguir explicando, 4 puntos para este domingo. El primero de ellos es que la exclusividad de repartir los dones que vienen de lo alto le compete solo a Dios. Nadie puede decir: esto me pertenece a mí, de una manera egoísta, y no voy a reconocer que hay dones en los demás en los que me son adversos o contrarios. La verdad, venga de donde venga, viene de Dios. El segundo punto, lección también importante en este domingo que se desprende de este Evangelio, es la generosidad que se debe tener con los misioneros, con los predicadores de este Evangelio, y aquellas personas que sean generosas compartiendo lo poco o lo mucho que tienen con los misioneros, con los evangelizadores, no se van a quedar sin recompensa, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Hay un tercer punto, y es el asunto del escándalo. Ahora están de moda los escándalos. Las redes sociales, el periodismo vive buscando temas para vender noticias. ¿Y qué es un escándalo? Es descubrir algo que se hace, que no se espera, que es intrínsecamente adverso a lo que se espera que se haga. Es hacer lo contrario a lo que nos toca hacer. Y hay un cuarto punto en este Evangelio, y es el consejo que nos da Jesús para no exponer nuestra salvación, para ser valientes y separarnos, alejarnos, tomar distancia de circunstancias o personas que no nos ayudan a ser santos, que no nos ayudan a crecer en justicia. Estos son los temas para este domingo presentados en este Evangelio. Tomando el primer punto, me viene a la mente a mí una actitud de pecado tan común que todos nosotros cometemos con facilidad, y es el egoísmo. ¿Cuánto nos cuesta reconocer los dones en los demás, los carismas que el Espíritu Santo derrama y suscita en el prójimo? Los dones de Dios que son dados no para la glorificación o el enaltecimiento personal. Si yo tengo un don, un carisma,
yo tengo que ponerlo para edificar al pueblo en este mundo. Y si tú tienes un carisma, un don, yo tengo que tener la humildad de reconocer ese talento, de sentirme también feliz que tú tienes dones extraordinarios. Nosotros no podemos despreciar a nadie, porque entonces estamos despreciando al mismo Jesucristo. En la primera parte de este evangelio se nos cuenta que Juan le dice al Señor que está uno, que está haciendo milagros, expulsando demonios en su nombre. Y dice claramente: Señor, nosotros se lo prohibimos. Y Jesús dice categóricamente: no se lo prohíban. Algo que a mí me llamó la atención estudiando los sacramentos es la actitud sabia de la Iglesia Católica ante aquellos hermanos separados que son entrenados y preparados, triste y lamentablemente, para atacar a la Iglesia Católica. Yo creo que un pastor, una persona que predique el evangelio real, auténtico de Cristo, tiene que reconocer la verdad en los demás. Tiene que ser respetuoso. En estos pueblos de Latinoamérica parece ser que las sectas, los protestantes, son preparados para atacar la Iglesia Católica. No debe suceder así en nosotros, los que somos católicos. Y digo que me recuerdo que en los estudios de los sacramentos, por ejemplo, con el bautismo se nos enseña lo siguiente: si alguien nace en una fe diferente a la nuestra y recibe el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, los católicos reconocemos ese bautismo como válido. No sucede así en la acera de enfrente. A ti te bautizaron cuando eras un niño, no te diste cuenta, no hiciste opción conscientemente, por lo tanto ese sacramento es inválido. Error, arrogancia, soberbia. Pocas veces he visto yo, muy pocas veces, contado con los dedos de una mano, tanto en la historia antigua como en los años que tengo de mi vida, que un católico bien estudiado y preparado y con amor y caridad en su corazón ataque despiadadamente a los hermanos separados. Y menos todavía haber visto que un católico estudiado y bien preparado se haga protestante. Sin embargo, lo contrario lo vivo viendo continuamente. Cuando uno que nace en la iglesia protestante, en una secta, y aun cuando ha sido preparado, para atacar, agredir, herir al católico, si se sienta a estudiar la doctrina católica, inmediatamente, si es inteligente, y esto sucede, se pasa a la fila católica. Ahora bien, ¿cuáles son los intereses que motivan en estos tiempos las opciones de la religión? Lamentablemente, lo que mueve los corazones de los hombres en este tiempo son las ambiciones materiales. En esta iglesia me regalan, aquí me quedo. En esta iglesia dan donaciones, levantan casas, aquí te dan provisión de comida. Y uno se vende al mejor postor, tristemente. La tarea y la misión de las religiones tiene que ser llevarnos a Dios.
Y la verdad, venga de donde venga, viene de Dios. Me viene a la mente cuando profetizó el sumo sacerdote Anás en aquel tiempo en que estaban juzgando a Jesús para condenarlo a muerte. En medio de la discusión, aquel hombre dijo: basta ya, conviene que uno muera para que el pueblo se salve. Y dice el evangelista, curiosamente, este profetizó sin darse cuenta, porque era sumo sacerdote aquel año. Definitivamente, la verdad, venga de donde venga, viene del Espíritu Santo. Hay un fenómeno lamentable también que se desprende y debemos tener mucho cuidado de la lección de este Evangelio. Y ya es dentro de nuestras filas católicas. Hay envidias, hay celos. Y como dice San Roberto Belarmino, la envidia es el pecado más universal. Y añade sabiamente el doctor de Hipona, San Agustín, la envidia es hija de la soberbia. ¿Y a qué viene esto? Miremos adintra nuestras parroquias, nuestra diócesis. Hay grupos parroquiales que se creen de élite. Hay grupos parroquiales que porque tienen catequesis menosprecian a los que no la tienen. Mucho cuidado, porque eso se llama soberbia. Si yo incurro en pensar que soy mejor que el otro, yo estoy pecando y estoy faltando a lo que Cristo me enseña, que me llama a ser el último de todos, pero el servidor de todos. A mí me da miedo cuando escucho y veo que algunas asociaciones, grupos parroquiales, por las pocas cosas que pueden conocer, se creen superior a los demás. En una ocasión recuerdo que me decía Monseñor Bosco, porque yo le decía: fíjate que esta persona está hablando bonito de mí, y no se me olvida que me contestó: acordate que en la ciudad de los ciegos el tuerto es rey. Entendí la lección inmediatamente. Uno debe tener cuidado porque tiene que caer en cuenta que todo lo hemos recibido de Dios y que nada es nuestro, todo es de Dios. ¿Y quién soy yo para ponerme encima del otro? Debemos pedir a este Espíritu Santo que nos ayude para tener abierto la mente y el corazón en la aceptación de los demás. Esta iglesia no puede rechazar a nadie. Mi corazón no debe cerrarse a nadie, aun sea el más vil pecador. El que ama, pidamos a Dios que seamos personas que amemos. El que ama, digo, ayuda a promocionarse al prójimo. En cambio, el envidioso pone cortapisos, pone fronteras, incluso trampas. Me viene a la mente el caso de dos grandes hombres en la historia de la Iglesia: San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Al segundo le llamaban el buey mudo, Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico. Fue alumno del primero, de Alberto Magno, y este percibió, constató el talento, la sabiduría de su alumno, y en ningún momento sintió celos por él. Todo lo contrario, llegó a exclamar este hombre también sabio, Alberto Magno, acerca del doctor angélico:
Ustedes llaman el buey mudo a este hombre, pues sepan que los mugidos de este buey se van a escuchar en el paso de los siglos. Y saben una cosa, precisamente la enseñanza que acabo de referir hace un momento, la verdad, venga de donde venga, viene del Espíritu Santo, es del doctor angélico Santo Tomás de Aquino. Envidias y celos en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, impide el crecimiento de la comunidad, la entume. ¿Cómo hacer para darme cuenta si estoy padeciendo de esta enfermedad? ¿Cómo saber si yo soy un envidioso? Lo primero que debo hacer es pedirle a Dios que me ilumine. De nada me sirve tener luz en mis ojos si tengo oscuridad en mi mente. De nada me sirve poder ver con los ojos de la cara si mi soberbia me tiene oscurecida la mente. Cuando uno reconoce el talento en el hermano, lo debe de promover y se debe sentir feliz de aquel talento, de aquel carisma de los demás. ¿Cuál es la actitud de la persona envidiosa en un grupo parroquial, en una comunidad o en una empresa o en cualquiera de las estructuras, incluso eclesial? La actitud de la envidia dice: tú aquí sobras, vete. Tú aquí estorbas, no haces falta. Por lo tanto, fuera de aquí y cállate. Los celos y la envidia provienen de la carne. Pidamos al Señor que nos abra la mente y nos abra el corazón para reconocer también el profetismo, incluso en los que están en la acera de enfrente y me son adversos o me caen mal, o en los que no piensan como yo. No se puede tener enjaulado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le da a quien quiere y como quiere. Y si yo no quiero reconocer esto, porque no puedo ver ojos bonitos en cara ajena, yo soy un perfecto soberbio, egoísta y envidioso. Tengamos pues sumo cuidado. Para no alargarme más, una última lección que se desprende de este domingo en este Evangelio. Existió un hombre genial en la antigüedad que se llamó Orígenes. Incluso su doctrina es extraordinaria. A veces hasta se recoge en los textos del oficio de lectura las enseñanzas de Orígenes. Sin embargo, no llegó a ser santo. No es San Orígenes. ¿Saben ustedes por qué? Porque tomó literalmente justamente la enseñanza del Evangelio cuando dice: si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Orígenes, como todo ser humano, sentía la pasión de la carne, y él asimismo se castró. No supo o no pudo enfrentar aquella pasión, sino que acudió a cortarse lo que él consideraba que le movía y le impulsaba al pecado. No ha de entenderse literalmente esta enseñanza. Cuando el Señor dice esto es que nos apartemos de personas que no nos edifican, sino que nos empujan al mal. Pienso en aquellos amigotes que llegado el fin de semana te invitan a beber licor, te invitan a embriagarte cuando saben que tú eres un enfermo alcohólico. Aléjate de esa gente. Corta esa mal amistad. Pienso en aquellos amigotes que te inducen a ser infiel a tu esposa y te dicen: hágalo porque su esposa no le ve, séale infiel. Esa
calaña hay que cortarla. Pienso en aquellos que también no se quieren despegar de negocios sucios y que saben que están extorsionando a los demás o que se están enriqueciendo a costa de la sangre de su hermano, cobrándole altísimos impuestos o intereses. Corta esa dependencia de la ambición y la codicia. Pienso en aquellas ideologías y estructuras de este tiempo que dan las ayudas condicionadas sobre todo a estos pueblos pobres del África y de Latinoamérica. Grandes gobiernos que condicionan los préstamos y los créditos bajo condiciones que van en contra de la doctrina cristiana. Aprueba usted la ley del aborto y se le va a dar esta ayuda. Apruebe usted el matrimonio del mismo sexo y defienda ahora la teoría del género y se le va a ayudar. Hay cosas que no podemos aceptar, que tenemos que tomar distancia de ellas porque son intrínsecamente perversas, malas. Repito y repaso entonces las enseñanzas de este domingo que son tan importantes para la práctica cotidiana como creyentes, como cristianos. No tenemos nosotros la exclusividad de los dones todos. Dios los reparte a quien quiere, como quiere y donde quiere. Segundo, estamos llamados a ayudarnos unos a otros, siendo generosos, sobre todo con las personas que se dedican a la predicación de la verdad y al Evangelio. Tercero, vivamos en el cumplimiento de las obligaciones que debemos asumir para no caer en el escándalo y tengamos la valentía de vivir de frente con una sola cara y no llevando doble vida. Porque el día que se te descubra esa doble vida, ocasionarás escándalos, especialmente a los más débiles y a los más pobres. Y por último, apartarse de aquella persona, de aquellas estructuras, de aquellas ideologías que me inducen al pecado y que quieren alejarme de la vida de la gracia. Que nos ayude la Virgen para que podamos cumplir este plan en la vida. Que no se nos olvide. Vamos nadando contra una corriente impetuosa que pretende llamar lo que es incorrecto, lo quiere llamar derecho, que lo que es pecado lo quiere apermisar. Estamos en una misión difícil en estos tiempos. Que el Espíritu Santo nos dé la valentía y el discernimiento para saber escoger entre lo que conviene para ir al cielo y lo que nos tenemos que apartar para no ir a la Gehenna, al lugar de castigo, al infierno. Amén.